Ahora sí vamos a escuchar el descargo de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Esto es el lawfare. Pero quiero decir algo muy particular también con respecto a la denuncia que había presentado Iguacel y en la cual se basan los fiscales. Yo les había dicho al principio de la exposición que Iguacel había mandado a hacer una auditoría en 15 días de la obra pública, que fue la que se presentó ante el juez Ercolini después como prueba pericial. La prueba pericial, y es importante, el dictamen se terminó de elaborar el 15 de marzo del 2016. Fueron 3 ingenieros de Vialidad Nacional los que hicieron ese informe auditando todas las rutas que habían sido construidas por Austral en la provincia de Santa Cruz, con licitaciones ejecutadas, diseñadas y todo en Santa Cruz. De eso vamos a hablar un poquito más tarde. Se terminó de confeccionar la auditoría esta encomendada por Iguacel el 15 de marzo. ¿Y qué dice esa auditoría? No se evidencian deficiencias constructivas, comillas, estoy hablando, repitiendo tramos de la pericia. No se evidencian deficiencias constructivas de relevancia. Cierro comillas, abro comillas. No se encontraron desvíos significativos en cuanto a la correspondencia de montos certificados y trabajos realizados. Cierro comillas, abro comillas. Que los desajustes no fueron relevantes con relación a las respectivas obras. Estamos hablando de desajustes del 0,1%. Estamos hablando de menos de 2 kilómetros de carpeta asfáltica sin ejecutar de un total de 2.200. Repito, esto decía el informe de la auditoría que Iguacel mandó hacer. Desajuste del 0,1%. No más de 2 kilómetros de carpeta asfáltica sin ejecutar en un total de 2.200 kilómetros ejecutados y terminados. Es más, voy a leer porque hay una parte muy interesante, si se me permite, señor presidente. Quiero leer algo que tenía acá, los peritos, sí, porque es muy interesante lo que dicen. El contador Marcelo Guillermo Bianchi, el trabajo encomendado establecía un plazo de 15 días para la realización del informe, plazo insuficiente en relación a las tareas a realizarse. Claro, porque claro que no podía hacerse en tan poco tiempo, pero no les importaba, ellos tenían que ir rápido. Tenían que ir rápido para procesar, para decir que se habían robado todo, que todo lo hicieron con la obra pública. Esto es lo que había que hacer rápido. No importaba cómo, no importaba el cómo, importaba el qué querían, y no querían otra cosa que esto que hicieron. Que por cierto les salió mal, pero bueno, lo hicieron. Y los que estamos acostumbrados a la política, no solamente en democracia, sino los que vivimos otras etapas, donde hacer política te podía costar la vida, por el simple hecho de pensar diferente o por el simple hecho de figurar en una guía o en una agenda como amigo, o que te hubieran agendado y te iban a buscar y nadie te preguntaba si habías tenido que ver con nada, sino que desaparecías. Estamos formateados
y preparados para ser atacados, para ser difamados. Imaginan si estábamos preparados para las cosas que se vivieron durante la dictadura militar. Imagínense si no vamos a estar formateados para aguantar 3 tapas de Clarín. Y el que no aguanta 3 tapas de Clarín no puede ser presidente de la República tampoco, les aclaro. Algo que todos deben aprender, por lo menos los que quieran ser presidente o algún cargo importante. Bien. El trabajo encomendado establecía un plazo de 15 días. Y para hacer esa tarea, textualmente, empleamos 13 días de trabajo de campo. Se relevaron 2.200 kilómetros de ruta. En ese lapso recorrimos 6.000 kilómetros de ruta y 16.000 kilómetros de avión en 13 días. Lo cual hace un poco referencia a la magnitud del hecho. Y dice, los desajustes no fueron relevantes con relación a las respectivas obras, o sea, a las obras que les encomendaron hacer. Estamos hablando de desajustes del 0,1%. También podemos decir que pese a sus escasos recursos, los supervisores obtuvieron un correcto resultado de su tarea, eso está bien. Estamos hablando de menos de 2 kilómetros de carpeta asfáltica, como dije antes, sin ejecutar. Bien, este fue el resultado de la auditoría que Iguacel manda hacer en su resolución número 1 del 2016. Sin embargo, nadie prestó atención, ni fiscal, nadie. Siguieron todos adelante, salvo Toyano, que quería investigar. Muy bien, así quedó radicada, quedé procesada, una vez más, con... ¿Cuál es la imputación de la causa? Vamos a la imputación de la causa por la cual hoy estoy sentada aquí, en el banquillo de los acusados, que debo decir también, esta audiencia que empezó fue convocada por el señor presidente y los miembros del tribunal para comenzar el 20 de mayo del año que se acaba, justo un mes antes que cerraran las listas para candidatos a presidentes y vicepresidentes en lo que no era una elección cualquiera, no estábamos ante una elección de renovación parlamentaria. Estamos ante una elección donde se volvía a discutir la presidencia de la República. Un mes antes del cierre de listas, me sentaron en el juicio oral por corrupción por la obra pública. Lawfare puro. Lawfare puro. Bien, acá estamos, sentados. ¿Cuáles fueron la imputación? Esa imputación que se leyó durante 5 días. 4 cosas básicas versa la imputación. Inserción del empresario amigo Báez en el negocio de la construcción. Primero, o sea, inserción del empresario amigo. 2, el montaje de una estructura de gobierno para defraudar al Estado. La designación de ministros, por ejemplo. La tercera maniobra, o sea, primera maniobra, introducir al amigo. El montaje, el segundo, transportar, creo que si mal no recuerdo, dijeron, transportar desde Santa Cruz la estructura de gobierno, o sea, quien hace eso está diciendo que el gobernador era un delincuente. O sea, nunca lo juzgó, no lo conoció como gobernador. 3, Néstor Kirchner, 16 años desempeñándose
frente al poder ejecutivo, primero de la ciudad que lo vio nacer, y después 3 periodos consecutivos de gobernador, siempre elegido por el voto popular. Tenía una organización ilícita ya. Y la transportó acá, a Buenos Aires. El segundo fue la designación de esos funcionarios que estaban allá, acá. ¿Cuál fue la tercera maniobra? La tercera maniobra fue enviar en el proyecto de ley del presupuesto nacional de la Nación al Parlamento argentino de obras para la provincia de Santa Cruz, de presupuesto para vialidad provincial, porque eso estaba armado para Lázaro Báez. ¿Cómo se compadece además esto, y permítame la digresión, con la causa de los cuadernos? No importa, no importa. Ustedes son cultores de ese grupo de magistrados, de dirigentes políticos, quienes desempeñan las más altas magistraturas, que acomodan la cabeza al sombrero. Jauretche lo decía siempre. No importa si la cabeza es chica, si es grande, si es cabezón, si es medio microcefálico, no importa. Hay que acomodarle la cabeza porque el sombrero es este. Y este es el sombrero que se le tienen que poner en la cabeza. Esto es la tesitura. Y la cuarta, en la cuarta maniobra, eran las irregularidades en la obra vial de la provincia de Santa Cruz que se financiaba a través de convenios con Vialidad Nacional. Esta sería la cuarta maniobra. Yo voy a detenerme una por una en ellas para demostrar no solo la falsedad, sino la incoherencia y la falta de lógica, y sobre todo la denegatoria de este tribunal a producir prueba por parte de la defensa que desarmaba estos criterios ridículos y absurdos de que un amigo, por el solo hecho de ser amigo, es un delincuente o comete delitos con quien es presidente de la República, o criterios como que designó funcionarios que lo acompañaban en la... Voy a ir punto por punto y a señalar también las pruebas que se nos denegaron en cada uno de los puntos. Inserción del empresario amigo Báez en el negocio de la construcción. Yo quiero contarles algo a todos los que no lo saben, y a lo mejor ustedes tampoco lo saben porque seguramente son hombres nacidos aquí en Buenos Aires, porteños, y por lo tanto no conocen lo que pasa en el interior del país. Néstor Kirchner fue intendente de Río Gallegos en el periodo de 1987 a 1991. Y desde 1991 hasta el 2003 fue gobernador de la provincia de Santa Cruz. Elegido por el voto popular, mayoritariamente, sobre todo en las 2 últimas gobernaciones, en donde fue votado por el 65% en el 95 y por el 58-59 en el año 1999. Solamente tuvo el gusto de tener muchos votos en esas 2 gobernaciones y en la intendencia, donde también ganó muy bien. No, muy bien no, perdón. Mira, la emoción me hace olvidarme. Ganó apenas por 111 votos. Fíjese lo que son los votos y cómo cuentan, ¿no? Si hubiera perdido la intendencia de Río Gallegos por esos 111 votos con los que ganó, bueno, no sé. Eso sí que es conjetural, ¿ve? Ahí sí. Ahí está bien puesta la palabra conjetural. Eso sería conjetural. Eso sí que sería conjetural. Bien. ¿Cómo fue? ¿Qué hizo Néstor Kirchner en esos años? ¿Cómo ganó? ¿Cómo pudo ganar desde la intendencia, perdiendo
las elecciones en el resto de las localidades de la provincia, en la primera elección a gobernador, por el plan de obra pública que hizo siendo intendente. Dio vuelta literalmente la ciudad. Dio vuelta literalmente la ciudad. Obra pública, obviamente a nivel municipal, rotondas, pavimentos, veredas, plazas, etcétera, 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 que le permitieron reunir un caudal de votos suficiente en la capital de la provincia y también en otras localidades para poder llegar a ser gobernador de la provincia de Santa Cruz. Pudo ser gobernador en un clima político adverso. El peronismo que gobernaba la provincia tenía serios problemas por una mala gestión del gobierno, un resultado que no había sido el esperado del primer gobierno democrático, con un candidato que no era muy bueno gobernador y finalmente contra todo pudo ganar a pura fuerza de gestión y demostrar cosas que le hicieron ganar la gobernación, a la que ganó también, virtud de la ley de lemas, apenas con el 31, 32% de los votos, porque sumado al otro candidato ganamos muy bien, pero era muy fuerte. Y llegó a la provincia, ¿y dónde cimentó? ¿Qué hizo cuando llegó a la provincia? Desplegó durante 12 años el más formidable plan de obra pública del que se tenga memoria. Desde obras con licitaciones internacionales como el puerto de Aguas Profundas, una licitación internacional de Caleta Olivia que ganó una empresa constructora Arroyo y Pentamar en un consorcio de UTES de empresas constructoras, pasando por el aeropuerto internacional del Calafate, que lo ganó Esuco, pasando por el hospital distrital regional ejemplo de Río Gallegos, que lo ganó creo Equimax, si mal no recuerdo. Y así podría seguir con pavimento, con viviendas, con rutas, Fue formidable. ¿Y por qué esa decisión de... Porque la obra pública, señores jueces, es el único instrumento en países como el nuestro, con las características de nuestra estructura económica, para generar empleo. Mientras en el país, en la década de los 90, se llegó a una desocupación de 2 dígitos, la provincia de Santa Cruz, la única en el país, a mayo del año 2001, tenía 2,1% de desocupación. 2,1% de desocupación. Mayo de 2000, el país se caía a pedazos. El país se caía a pedazos. Y nosotros teníamos 2,1% de desocupación. Y producto de la crisis, en octubre del 2001 llegamos a 2,6%. Nunca pasamos eso, teníamos régimen, lo que se conoce en materia económica, como régimen de pleno empleo, algo que nunca fue alcanzado en muchas décadas, creo que en décadas y décadas, y no sé si alguna vez llegamos a tan baja desocupación. Y no era porque los otros administraran mal y él fuera Gardel, no. Había provincias bien administradas y que llegaron a tener 10% de desocupación, muy bien administradas, y no pudieron. Porque el tema de la obra pública es vital para generar puestos de trabajo registrados, que es la única forma de tener autonomía económica en países estructurados como el nuestro. No era un capricho, ni sociedades, ni organizaciones delictivas. Es más, en virtud de esa gestión que lo presentaba como un gobernador modelo, y con obviamente la alianza que hicimos con la provincia de Buenos Aires, Néstor Kirchner llega a la presidencia, a la cual accede de casualidad. Si no hubiera existido la crisis del 2001, Néstor Kirchner no era presidente de la República. Si no nos hubiéramos
aliado o ser ayudados por quien en ese momento era presidente de la República, designado por el Senado, el doctor Eduardo Duhalde, que había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, no hubiera sido Néstor Kirchner presidente. Si además, en lugar de ingresar él a la segunda vuelta, como se rumoreó durante todo el último mes, ingresaba el que salió tercero, el doctor López Murphy, tampoco hubiera sido presidente Néstor Kirchner. Sin embargo, acá se afirma que había un plan maestro de Néstor Kirchner desde el año no sé cuánto para ser presidente de la República y venir a saquear en nombre de la obra pública las arcas del Estado y para eso traerlo a Lázaro Báez de constructor. Y digo yo, si Lázaro Báez, que siempre vivió en Santa Cruz y era amigo de Néstor Kirchner, ¿por qué no lo hicieron empresario de la construcción cuando durante 16 años se la pasó haciendo obra pública en la provincia de Santa Cruz? No, los dos se sentaron a pensar, no, cuando Néstor llega a presidente, y era casi seguro que Kirchner, todo el mundo decía, Kirchner va a ser el presidente. Ni pintar el nombre sabían en las paredes de Buenos Aires. Y ustedes dicen que era un plan maestro para acceder a la provincia, a la nación con una sociedad anónima, para saquear las arcas de construcción de la nación. Pero por favor, presenten cosas lógicas. O sea, mientras pergeñaban esta asociación ilícita, mientras pensaban cómo iban a hacer esta asociación ilícita, hacían el puerto de aguas profundas de Caleta Olivia, $60 millones, y llevaban a los constructores de afuera. Mientras seguían pensando, hacían el aeropuerto del Calafate, y en el aeropuerto del Calafate llamaban a Ezuco para que viniera en el mientras tanto. Y así sucesivamente durante 16 años. Por Dios, para mentir hay que saber mentir también, como para todo. Hay que saber de derecho, hay que saber de procedimiento, hay que saber de historia, hay que saber de economía, hay que saber de lo que se habla. Es clave para los tiempos que vienen que los que hablen y las que hablen sepan de qué hablan. Si no, nos va a ir muy mal a los argentinos. Discúlpenme, por favor, le pido perdón a la sala por la demencia, pero bueno, ya se sabe. No lo tengo acá, pero lo tengo en el celular. Hay una cita, discúlpeme la digresión, hay una cita de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. Se las recomiendo acerca de las personas nerviosas. Es muy linda. Lean lo que decía Marcel Proust en busca del tiempo perdido acerca de los nerviosos y las nerviosas, las personas nerviosas. No es que sea nerviosa, pero... En fin, esto es absurdo y ridículo. ¿Qué hicimos entonces? Pedir el registro de empresas, que del 2003, nuevas empresas que se crearon del 2003 al 2015. Miren lo que uno llega, le dicen pavadas y tiene que salir a demostrar que no son pavadas. Fíjense en dónde nos encierran. ¿En dónde nos encierran? En tener que demostrar que del 2003 al 2015 hubo otras empresas, hubo empresarios, pero además que el hecho de que una persona sea amiga de otra y tenga una empresa no es delito, sino, ¿cómo lo llamarían al amigo del alma del presidente de la República que se quedó con todas las energéticas y nos saquean a los argentinos el bolsillo con las facturas que cobran? La verdad. La segunda parte de la maniobra, ¿cuál fue? La segunda parte de la maniobra fue el montaje, dice así el señor fiscal que leyó esto, el montaje de una estructura de gobierno para defraudar al Estado, la designación de funcionarios. Acá hay dos conductas, la que se le imputa a Kirchner de haber traído a los funcionarios de Santa Cruz y la que se me imputa a mí de no haberlos echado y haberlos designado cuando me tocó ejercer la presidencia por el voto popular. Vamos a la primera. Kirchner, como ya conté, intendente, 3 veces gobernador, tenía funcionarios, claro.
Nelson Periotti, otro de los imputados, quien se desempeñara como administrador general de vialidad durante los 12 años y medio, fue en el primero y segundo gobierno de Néstor Kirchner en la provincia vocal técnico del directorio del equivalente que es la administración de vialidad. Todas las provincias tienen sus administraciones provinciales de vialidad, que son como el espejo de lo que es la administración nacional de vialidad provincial. Y durante la última gestión, del 99 al 2003, Nelson Periotti fue el titular, el responsable de la Administración General de Vialidad Provincial. ¿Qué tiene de extraño que quien ha sido elegido presidente de la República, habiendo sido gobernador antes, traiga de administrador general de vialidad nacional al funcionario que era administrador general de vialidad provincial? Parece un trabalenguas. Parece para los chicos de jardín de infantes. Sin embargo, esa es una señal delictiva. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo tenemos que estar discutiendo y yo aclarando estas cosas que las sabe un estudiante de segundo o tercer año de Derecho de la facultad? Lawfare puro. Lawfare puro. ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo.